Los teatros y los auditorios son recintos de gran volumen cuya actividad depende principalmente del uso de la palabra. Entonces requieren de un tratamiento particular para poder desarrollar sus actividades y favorecer al confort acústico. Bienvenidos entonces mis estudiantes a esta sesión en la cual vamos a desarrollar la acústica de los teatros. El objetivo al finalizar esta misma es que tengas una visión, al finalizar, de la historia y la transformación de los teatros durante el paso del tiempo y cómo es que se solucionaron los inconvenientes que se presentaron y cómo es que aparecieron nuevos desafíos para los arquitectos incluso hoy en la actualidad e incluso que conozcas algunos modelos, arquetipos de teatros que se mantienen vigentes y que se siguen utilizando a la actualidad. Bien, entonces comencemos. El primer referente que tomamos es el teatro griego, el teatro de la antigua Grecia, en el cual pues se desarrollaron este tipo de construcciones con forma semicircular al aire libre, que aprovechando el relieve accidentado que se encontraba en este territorio, pues escarpado y de colinas, se conseguían construcciones que estaban prácticamente semienterradas en el suelo. Repito que estaba al aire libre y la ventaja que tenía este teatro pues era que es muy extenso, pero a pesar de eso, por la misma forma en la que estaba concebido, favorecía tanto la visual de las personas como la acústica. Tenía un aforo casi cerca de 15.000 personas. Ven como en el caso que tenemos en el ejemplo el teatro de Epidauro. Y el asiento del último espectador estaba alejado 70 metros como máximo, mayor distancia del escenario, y a pesar de eso tenía buena visibilidad y a pesar de eso podía escuchar al actor. Eh, no había problemas de eco y mucho menos de reverberación, precisamente por estar al aire libre, con lo cual se lograba una buena inteligibilidad de la palabra. Gracias a este espacio que ustedes ven aquí, este témpano grande, este gran espacio abierto que se denomina orquesta, en el cual se aprovechaba para reflejar y hacer rebotar la onda sonora del actor y que de esta manera llegue hacia las demás personas del público. La limitante quizá de este teatro pues es que al estar abierto, al estar al aire libre, depende mucho de las condiciones climáticas, porque si es que llueve o es de noche o hace frío o hay granizada, pues no hay función, ¿sí? Eh, ¿Qué más? A pesar de todo sigue siendo un referente que incluso lo utilizamos el día de hoy, lo que conocemos como estrado y galerías para los parques y algunas losas deportivas, o incluso también se pueden hacer modelos actuales tomando como referente este tipo de teatro. De hecho, los romanos, que vemos en nuestro siguiente caso, que aprendieron de los griegos y mejoraron algunos conocimientos e imitaron otros, tomaron el teatro griego para crear el propio suyo, con la diferencia pues de que como Roma no tenía las mismas características de Grecia porque era más extenso el imperio romano, en algunos casos pues los teatros tenían que ser elevados en lugar de semienterrados, o sea, como por ejemplo el famoso Coliseo romano que tú conoces, eh, está elevado sobre el suelo, ¿no? Eran techados, eran cubiertos, quizá para protegerse de las inclemencias del clima y no estar condicionados tanto por los factores meteorológicos. Y al ser más reducidos en tamaño, pues el aforo disminuía, aunque de todas maneras estamos hablando de casi la tercera parte del aforo que tenía el teatro griego. El asiento más alejado de todas maneras se encuentra a 50 metros casi del actor del escenario. El escenario ha sido cambiado, es más grande comparado con el teatro griego. Sí, este edificio pues se encuentra acondicionado por la nueva función, por sus nuevas funciones,
De todas maneras hay una buena inteligibilidad de la palabra porque todavía se sigue utilizando este espacio, esta orquesta, para hacer rebotar las ondas sonoras y que de esta manera lleguen a la última persona. Buena visibilidad, buena inteligibilidad de la palabra y se siguen usando también como referentes en la actualidad. Nos vamos ahora al siglo XV, al siglo XVI, y el 400 y el 500 en el Renacimiento y su posterior extensión al resto de países europeos, al resto de reinos que habían en Europa de ese entonces. Y pues vamos a hablar de este teatro que es cerrado. Ya existe una ciudad más desarrollada comparadas con las ciudades de la antigua Grecia y la antigua Roma y de la Edad Media, pues en la Edad Media no se le dio mucha acogida porque hubo más desarrollo del templo, el templo cristiano. Entonces aquí la ciudad nuevamente se abre otra vez, se recupera la razón y estos teatros son acondicionados para este tipo de actividades. El aforo, al ser pequeño, al ser cerrado, se ve reducido, porque mientras más grande es el recinto, mientras aumenta el volumen, hay mayor reverberación, como sucedía en el caso de las catedrales, que eran gigantescas y habían grandes ondas de reverberación. Por eso dije que la música gregoriana estaba diseñada precisamente para ese tipo de ambientes, pero aquí no. Entonces, a lo mucho, el asiento más alejado del público estaba a 20 metros y el aforo era muy reducido. Sí, es un recinto cerrado, así que tiene una ventaja porque está completamente aislado del exterior, tanto por el tipo de clima, incluso puede funcionar de noche con iluminación artificial. Lo que sí tiene este teatro renacentista es mejor perspectiva visual. Sigue siendo la organización semicircular como en los anteriores teatros que hemos visto, pero está cerrado y de todas maneras ellos en el escenario utilizan esos conocimientos que tienen de perspectiva para recrear escenografía, como ven ustedes acá en la imagen, así que hay una mejor perspectiva visual. Se conservan los órdenes griegos y romanos, pero la acústica se ha visto sacrificada, no puede ser más grande, como dije antes, si es que quiere conservar una buena acústica. Así se resolvían. Ahora vamos al teatro del barroco, el teatro eh, del siglo XVIII, del siglo XVII. Estos teatros pues, que se desarrollaron en Francia, en la Gran Bretaña, en España inclusive, donde estaban todas estas ideas pues de la ciudad como gran escenario teatral, la ciudad como gran drama público y los teatros no venían a ser menos. Entonces también eran concebidos para entretener a este tipo de aristocracia, como por ejemplo el teatro que mandó a construir María Antonieta en el Palacio de Versalles, solamente para que pueda deleitarse viendo funciones privadas. ¿Ves? Estos teatros, al igual que el teatro renacentista, son pequeños, son de volúmenes pequeños porque si aumenta el volumen, aumentan las ondas de reverberación, entonces no se pueden hacer crecer más. Pero el aporte o lo que los diferencia aquí es que desarrollan una forma diferente de organización. Ya no son en forma semicircular como abanico, sino en forma de campana o de herradura. Para que hagas una memoria y tengas una idea, el teatro municipal es un teatro de este estilo, cuya organización de las butacas y del escenario pues obedece a una forma que no es de abanico, sino como si visto en planta fuera una herradura. Esto permite que el público tenga mayor aproximación y el escenario puede sobresalir un poquito para que el actor interactúe con el público. ¿Ves? Aumenta el aforo porque puede subir niveles y hay una mayor distancia del último asiento, incluso no solamente tienes una visión desde atrás hacia el frente, sino casi panorámica, porque los que están aquí en los costados, en los extremos, en los palcos, tienen relación directa con el escenario. A inicios del siglo XIX, cuando estaban llegando las ideas del modernismo y los nuevos materiales que se estaban descubriendo como el hierro, el acero, el concreto, que se estaban utilizando también ya en las construcciones, se desarrollan otros tipos de teatros que tienen organización
en forma de graderías, como el aula I3 de la universidad, y en el cual pues ya no existe la orquesta como tal del antiguo teatro, sino que ahora se han creado niveles subterráneos, ¿ves? Tanto como en el teatro barroco, que antes no habían, ¿ves? Como en el teatro barroco, ahí se crean ese tipo de niveles subterráneos y se elevan las graderías. El escenario se ha vuelto muy grande y muy voluminoso, y el recinto de las graderías pues se ha hecho más reducido. Entonces, de todas maneras hay una mayor distancia desde el último asiento hasta el público, y el escenario pues es extremadamente teatral e impactante. El, es cerrado, y el volumen se encuentra también, la acústica se encuentra condicionada por el volumen, aunque de todas maneras hay mejor perspectiva visual. Aumenta el aforo, ahora tenemos un aforo mayor, casi de 1500 personas, pero estos teatros de inicios del siglo presentaban un problema. Como les dije antes, pues la acústica es una disciplina que se ha ido perfeccionando a través del tiempo, y uno de los nuevos problemas que surgieron pues es la forma de abanico. Al estar cerrado ocasionaba que haya un defecto en la pared del fondo, que como era una forma cóncava, como si fuera una concha acústica, pues se creaba una suerte de reverberación o de concentración del sonido en la parte de atrás, siendo la zona más desfavorecida. En la actualidad existen variaciones de los teatros, como por ejemplo este, que es una variación. Walter Gropius ya tenía una idea de crear en su teatro total un, un, un edificio cuyo escenario se relacione con el público. Entonces, este teatro, por ejemplo, los puedes haber visto en los conciertos, que se ven en MTV, por ejemplo, ¿no? Donde el cantante o el artista, pues en este caso, sale a cantar y puede caminar y deslizarse, incluso interactuar con su público, le dan la mano, inclusive, ¿no? Mientras está cantando. Pero para corregir los defectos de acústica de los teatros anteriores, pues que al estar cerrados es aquí que comienzan a utilizarse los paneles reflectores, los paneles difusores, reflectores o reflejantes, sí, que se empiezan a utilizar para que puedan las ondas de sonido dirigirse hacia todos los espectadores. Incluso aparecen las mezanines o plateas, y sigue manteniendo la forma de abanico, pero ya es más completa, porque mira, rodea prácticamente a todo el escenario. Tiene una forma de polígono, entonces, ya no tanto de un abanico de una herradura. El aforo se sigue manteniendo en un promedio de 1500 personas, y esto tiene una ventaja, que al no estar el escenario encerrado, como en los teatros anteriores, se rompió la cuarta pared y la visión es casi tridimensional, porque puedes ver al actor, al artista, en diferentes ángulos donde tú te sientes. Es casi como un circo. Después se plantearon teatros variantes, como por ejemplo este teatro circular, precisamente hablando de circos, este teatro tomado precisamente de los modelos de los circos, en el cual pues el actor, el artista se encuentra en la parte del centro y es visto por todas las personas al mismo tiempo de diferentes ángulos, ¿no? Incluso hay posiciones privilegiadas que a veces te las venden como posiciones que cuestan más porque se encuentran en un lugar más privilegiado en cuanto a visual, y otros que se encuentran en un lugar más distanciado. Como es circular, se mantiene el aforo, porque ahora se puede utilizar para todos lados, para ver al artista, se pueden poner los palcos, las butacas por todos lados. Sin embargo, la distancia del último asiento se ha reducido bastante, casi 13 metros, miren nada más, ¿no? Si se quiere mantener una buena acústica utilizando incluso paneles difusores y reflectores. La ventaja es que tiene que hay una visión a 360 grados, incluso mejor que la del teatro anterior, en cuanto a interacción entre el público y el artista. Sí, pero también esta forma limita bastante al momento de diseñar. Ven como acá en el ejemplo el teatro pues ha tenido que ser de todas maneras rodeado por muros perimetrales para que pueda integrarse al resto de la edificación. Con el paso del tiempo, entonces, la acústica de teatros ha sido siempre un desafío para los diseñadores, en el cual han tenido que idear nuevas soluciones para mejorar y favorecer la inteligibilidad de la palabra, para aislar del ruido por un lado, que ya hemos visto que se puede hacer con materiales, con muros acústicos, con losas, con cielos rasos, pero por otro lado también para favorecer la propagación de las ondas de sonido
y que puedan llegar a todo el público. El método más utilizado y que se sigue participando en la actualidad es el método de los paneles, difusores, reflectores o reflejantes. Con cualquiera de estos nombres los puedes encontrar en internet. Se crean como una especie de falsos techos y en los cuales se ubican estos paneles con la finalidad de que la onda, o sea, el sonido de la voz, tanto de un expositor, de un cantante, de una orquesta o de un actor, que no utilizan amplificadores de sonido electromecánicos precisamente, si es que se quiere mantener esa calidad de la voz natural o del sonido natural, se utilizan estos paneles para poder reflejar las ondas de sonido, que luego vamos a ver cómo se calculan, porque tienen una manera de ser diseñados. Vamos ahora a revisar unos casos de teatros que existen. Empecemos por este que es conocido, lo recordarás de Historia 2. Estamos hablando del famoso teatro de la Ópera de París, el teatro más costoso, el edificio más costoso de esa época, diseñado por Charles Garnier en el siglo XIX. Se encuentra en Francia, es precioso este teatro para la época como fue concebido, porque a Garnier le dieron un terreno de esta manera, y la ciudad del barroco pues en esos tiempos tenía la concepción de que toda gran avenida tenía que rematar en un monumento imponente, y pues el terreno destinado para la construcción de este teatro era el encuentro de varias avenidas, pero el arquitecto no quiso que el teatro solamente sea apreciado desde una de ellas, lo giró a 45 grados para que desde donde tú lo vieras, de la calle que sea, puedas apreciar la construcción. Bueno, utilizaron los sistemas tradicionales pues del arquitabrado y el abovedado, y con los materiales que se estaban utilizando precisamente después de la primera revolución industrial, como son la piedra, el hierro, a materiales para la estructura, el ladrillo y el metal, que incluyeron el metal pues que ya se estaba empezando a utilizar, y en los acabados interiores el mármol y el terciopelo. Ojo con el terciopelo, que habíamos dicho que es un material acústico. Este teatrito, bueno, teatrito en el sentido cariñoso, ¿no? Este teatro presenta de 3 a 5 niveles incluso, y la parte como el sótano precisamente, que es propio de este tipo de edificaciones donde se ubica pues el staff, las bambalinas. Sus espacios son monumentales, o sea, grandes, es un espacio de gran volumen y se encuentra recargado de materiales precisamente porque hace referencia al barroco, en el estilo neobarroco, es que lo recargan de materiales, un teatro demasiado lujoso. Vamos a la parte de la acústica y de la organización. Este teatro es el típico teatro en forma de herradura que vimos en el barroco. Este teatro es neobarroco, pero de todas maneras está inspirado en los teatros de la época del barroco del siglo XVII. Acá vemos su distribución, el escenario de mucho volumen, la forma de los palcos, de las butacas en forma de herradura para que favorezcan la visual hacia el escenario, y de todas maneras también se integra el público con el actor, el artista. Eh, la forma se limita, mira la proporción, ya, mira la proporción de todo el escenario, grande, gigantesco, de todo el edificio, mira, y solamente la parte que es correspondiente al público, porque se tendría que sacrificar pues la acústica, si es que se aumenta más el volumen. De todas maneras, la forma cóncava que Garnier concibió para aquí, para la cúpula que remata acá donde se ve este elemento, que se ve en el dibujo, que es la araña de iluminación, que se considera la araña más grande del mundo, creo que es la araña más grande y más pesada. Ahí está la cúpula, en la parte superior, miren esta cúpula, con una cámara de aire parece acá inclusive, ¿no? Como para absorber un poco el sonido y favorecer con esta forma cóncava para favorecer la concentración del sonido y que de esta manera las ondas sonoras regresen al público. Además, en interiores se colocaron
materiales absorbentes que se mantienen hasta la actualidad, precisamente este terciopelo lujoso, estos enchapes en pan de oro, estos tapices en el piso, actúan como materiales absorbentes, bellos, agradables y a la vez son absorbentes. Y como dije antes, pues la cubierta cóncava actúa como refuerzo acústico. Otro teatro es el Teatro Schauspielhaus de Berlín, construido en 1819. Bueno, actualmente tiene el nombre de Konzerthaus porque ha sido acondicionado para una sala de conciertos, pero inicialmente fue pensado como teatro, aunque no hay mucha diferencia, porque sigue siendo un lugar en el cual la mayor actividad depende de la inteligibilidad de la palabra o del sonido, pues en el caso de los instrumentos. Fue concebido siguiendo las ideas del neoclásico precisamente, así que tiene bastante referente, bastante alusión a la arquitectura griega y romana antigua. Pero en lugar de ser templo, pues es un edificio cultural. Se utilizó el ladrillo, el mármol, en algunos lugares el fierro también y la piedra y sufrió un desastre pues que obligó a que sea remodelado. Pero aprovechando esa remodelación se transformaron algunos ambientes, se crearon dos salas más de conciertos más pequeñas y se le dio tratamiento con materiales para la acústica. El edificio presenta cuatro niveles, algunos, por ejemplo, el principal tiene triple altura y como dije antes, pues tiene una gran sala de conciertos que es la sala original que se concibió en su primera edificación y en su remodelación se le añadieron una sala pequeña de conciertos, una sala secundaria y un music club como pues un café jazz, café bar para conciertos. Son materiales añadidos. Y a pesar de eso, cada uno está en su diferente espacio y ha logrado una absorción para que las actividades de uno no alteren a las de las otras salas. Acá tenemos un corte de cómo fue antes. Por ejemplo, acá tenía una cúpula que luego se perdió, ¿no? Se le dio la remodelación, pero acá nos puede dar la idea de cómo era. ¿Ves? De todas maneras, el volumen de la sala es pequeño comparado con el resto de la edificación. Y también tiene una organización en forma de herradura. A pesar de ser neoclásico y no neobarroco, tiene una organización en forma de herradura. Se le añadieron materiales acústicos, fonoabsorbentes y algunos difusores para favorecer la transmisión del sonido y evitar que el ruido altere las actividades. Ven, la orquesta no tiene estrado, es casi como si fuera en desnivel y está ahí nomás en contacto directo con el público, como ustedes ven en la imagen. No hay un estrado ni un escenario grande, es un escenario integrado al mismo público. Mira, incluso el público puede verlos a ellos desde diferentes lados. O sea, la visual es espectacular. Lo puedes ver ahí de frente a la orquesta y por los costados. Es casi como un teatro de herradura, pero hecho con líneas ortogonales. Y tratamiento de tapices, de tela, pues en los techos que favorecen la absorción de exceso de energía sonora. ¿Ves? Aunque en el techo no se ven paneles de refuerzo acústico como hemos visto en los ejemplos anteriores de los tipos de teatro, ni aquí ni en el Teatro de Garnier. Este es otro teatro que se encuentra en España, que es un teatro de estilo neomudéjar. Estamos viendo los teatros neos cuando llegó esa fiebre historicista por despertar el lenguaje clásico, el lenguaje barroco, el lenguaje gótico y en este caso pues los españoles como forma parte de su identidad el mudéjar hicieron un teatro en estilo neomudéjar que también tiene una forma de herradura. O sea, las formas de herradura parece que son propicias para la acústica y también para la visual, porque mira, a diferencia del otro que tiene forma de abanico de esta forma, de esta manera, y que todos ven hacia un solo punto focal, el teatro de herradura tiene la ventaja de que tú puedes ver por el costado al actor, al artista. ¿Ves?
Este se encuentra en España, su área es reducida comparada con, por ejemplo, con el de Garnier, que es mucho más voluminoso. Y está hecho con ladrillo, con mampostería. Con ladrillo, con piedra y con acero también, material de la revolución industrial precisamente de estas épocas. Su cubierta, como vemos acá en la captura de imagen, es una cubierta semicircular y am, ligeramente inclinada. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver por ejemplo ahí, el interior, ¿no? Como te dije, por el exterior tiene esa concepción neomudéjar, parece precisamente arquitectura islámica, aunque por la fecha tú sabes que es más reciente, que no es de la época del Islam, pero le hace un guiño, un homenaje a esa arquitectura. Eh, bueno, y en el interior, mira, el escenario, ¿no? Un escenario tan imponente, tan grande, voluminoso y los palcos ahí alrededor, enchapados en tapicería, con moqueta precisamente con tapizón para absorber las ondas sonoras, esta distribución en herradura. La cubierta también favorece a la concentración de la acústica, no tiene paneles, y acá vemos estas cortinas especiales, pues precisamente de lo que se utilizan en los teatros, que están hechas con telas industriales, con tejidos industriales que son pesados y que absorben el exceso de ondas de sonido. ¿Ves? Acá podemos ver, por ejemplo, la cubierta, ¿no? Cómo es que la cubierta también favorece como una manera de concentrar el sonido. Y el tratamiento, por ejemplo, en el escenario es diferente al del público, porque está enchapado en madera. eh, Como una especie de reflejante del sonido precisamente que se produce en el interior del escenario. Y finalmente, hablando de arquitectura moderna, la escuela de Chicago, recuerdas, ¿no? La arquitectura del hierro, también de principios del siglo XIX está este teatro y auditorio hecho precisamente por los padres de la arquitectura moderna, Adler y Sullivan. Lo interesante de este teatro auditorio es que está hecho dentro de un rascacielos. Sí, porque en la escuela de Chicago precisamente estaba esa idea de aprovechar el edificio y hacerlo crecer en altura. Entonces, en estas ciudades, pues predominaban estos rascacielos en su época de 10 pisos, ¿no? Pero dentro de este edificio está este teatro. Es un edificio múltiple, híbrido, como se dice ahora, ¿no? Tiene un uso cultural donde está el teatro, pero también hay oficina y hay un hotel, y a pesar de eso está tratado acústicamente para que los sonidos de uno no interfieran las actividades de otro y viceversa. ¿Ves? Afuera del teatro las demás plantas son típicas, pero vamos a hablar solamente del teatro. Mira, tiene una concepción diferente para lo que estamos acostumbrados. Hemos visto los teatros de herradura o los teatros en forma de abanico. ¿Sí? Y la última pared ya no sigue la forma semicircular porque teníamos ese problema que se creaba la reverberación por la forma cóncava, ahora ya no. Es una estructura cuadrada en el cual se ha desarrollado un palco semicircular. ¿Ves? La visual ya no está pues en todo caso a 360 o ya no hay interacción público escenario como en los teatros de herradura, pero se han ganado otras cosas. Acuérdate que esta arquitectura es más racional, más funcionalista. Han sacrificado un poco la estética, pero han ganado otras cosas. Así lo ves el Teatro Auditorio de Chicago por fuera. Es un rascacielos, nada más. ¿Ves? Es más, este teatro está dentro del edificio, por lo tanto carece de luz natural. Depende de los sistemas electromecánicos de ventilación y de iluminación. Está construido con este sistema tan típico de la escuela de Chicago que son los steel frame y mampostería, o sea, muro cortina. Y míralo por dentro. A pesar de que están aplicando las nuevas ideas, porque son nuevas ideas de la arquitectura de la escuela de Chicago, de la forma le sigue la función, a pesar de eso no deja de ser estético. Gran escenario, grandes paneles, acá ya se están utilizando los paneles precisamente. Se ha estudiado la acústica de la sala y algo muy interesante, miren, tienen como unos arcos de estructura
que además de soportar el peso de la cobertura, se van ampliando a manera de abanico, como si fuera un pórtico abocinado, porque los arquitectos concibieron esto como si fuera un gran parlante, un gran megáfono, de tal manera que el sonido que sale de aquí, pues del escenario, del actor, el artista, el músico, se propaga y esta forma, como concha acústica, favorece a que llegue hasta la última persona. Y además materiales, por supuesto, materiales fonoabsorbentes aquí en las partes superiores, para que puedan llegar hasta la última persona. Miren, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro estrados, cuatro palcos. Ahí lo puedes ver mejor todavía, ¿no? Eh, lo interesante de este teatro es que no tiene un estilo hacia el pasado, no es historicista, no mira hacia el pasado, no hay griego, ni romano, ni barroco, ni mudéjar siquiera. Es un, nueva expresión, casi cerca al estilo de las bellas artes, pues, ¿no? Que se hacía en esas épocas. Y míralo, tapizado con materiales fonoabsorbentes, como te dije antes, y a pesar de eso mira su distribución, no tiene forma de herradura y sin embargo hay palcos ubicados de manera lateral cerca del escenario y con esta gran cobertura como si fuera concha acústica. ¿Ves? Entonces, pues, después de haber visto esto, te habrás dado cuenta cómo ha cambiado, cómo se ha transformado la concepción de los teatros a través de la historia y que te sirva como conocimiento previo para lo que posteriormente vamos a desarrollar acerca del diseño de estos espacios. Tanto lo que hemos visto para teatros te sirve para auditorios, porque acá también se puede hacer el uso de presentaciones y exposiciones, como también para salas de conciertos. ¿Ves? Listo, entonces, nos quedamos aquí por esta sesión y sigue practicando. Buena suerte.